No, de nueva cuenta, aquí estamos con las colaboraciones para ayudar un poco a la reflexión y en el tema a tratar para esta aportación lo llamo itero, luego existo o me colapso. En ciertos escritos he señalado que para mi gusto una de las constantes para la existencia de vida en el planeta y en todo el universo es el calor. Sin embargo, para que esa vida simple prospere o evolucione en organismos más complejos, no solamente desde la perspectiva multicelular, sino en cuanto a la capacidad de procesamiento neuronal o conexión sináptica creativa, existe otra variable de suma relevancia, pero que pocas veces visualizamos. Esto porque considero que como criaturas con cierta tendencia a sentirnos superiores a las otras que nos rodean, tanto a los que son de nuestra especie como otros seres vivos, no resulta extraño que en nuestro grácil andar desechemos la posibilidad de que aparte de compartir material celular con otros organismos, también menospreciemos el hecho de similitud en las operaciones que llevamos a cabo y que han sido pilar para el desarrollo y avance de la civilización humana, al igual que para otras especies. Me refiero al proceso de iteración o repetición. Desde una perspectiva muy simple y partiendo desde el inicio de la vida en el planeta, contamos con la sopa primigenia o caldo primordial, en donde las primeras moléculas basadas en carbono, según estudios del biólogo ruso Oparin, evolucionaron en organismos unicelulares y posteriormente, gracias a iteraciones de prueba y error, surgieron los primeros organismos pluricelulares hasta tener como cierta cúspide sistemas complejos de redes neuronales, como es el caso del cerebro humano. De cierta forma, dejamos entonces el letargo y decidimos aventurarnos a la compleja vida activa, sin conocer de antemano que íbamos a ser emboscados por la ansiedad y el estrés en cada paso del acaecer de nuestra historia particular y como especie, pero siempre he pensado que aunado a esto la recompensa sería la grandeza de erigirnos como seres vivos dominantes y esconder así nuestra inseguridad como individuos llenos de defectos más que de virtudes. En este sentido, quisiera ahondar comentando que para el proceso de la vida sabemos que las iteraciones dan lugar a organismos multicelulares, como lo dijimos, y sobre todo a sistemas complejos, como el cerebro, que también mencionamos, siempre y cuando esas iteraciones se encuentren dentro de un límite permitido, porque dentro de lo contrario, una repetición o replicación celular descontrolada no solamente no cura ni repara, sino que lesiona de forma constante y a veces permanente, causando enfermedades como el temido cáncer. Retomando el punto del cerebro como sistema complejo, este utiliza la plasticidad cerebral para desarrollarse, fortalecerse y fijar sus conexiones creativas para el procesamiento individual de cada uno de nosotros. Es decir, que gracias a la iteración constante de disparos sinápticos entre neuronas, podemos decir que aprendemos, perfeccionamos y nos convertimos en expertos en cierto tema para lograr el éxito. Aquí tal vez vale la pena mencionar lo dicho por Malcolm Gladwell en su libro Outliers, en donde señala la regla de las 10.000 horas, con el objetivo de remarcar que para dominar cierta disciplina y ser virtuoso en ella, no existe mejor que aplicar el dicho de que la práctica hace al maestro. Es decir, requerimos de iterar como regla para ser versados en dicha materia o disciplina. Para comprobar lo anteriormente escrito, falta recordar la forma en que aprendimos a sumar, restar, dividir, multiplicar, escribir con un lápiz o pluma, utilizar la computadora, manejar, entre muchas otras cosas. Simplemente fue gracias a un proceso de repetición, mismo que es comprendido y aprovechado por el cerebro, para que con cada actividad se fijen ciertas conexiones neuronales y de esa forma reforcemos el aprendizaje. Otro ejemplo a señalar es la escuela, institución que también que cuenta con bases iterativas de los profesores hacia los alumnos
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, no se nos debe de olvidar la educación fuera del salón de clases, que no termina hasta el día que regresemos a ser polvo de estrellas, como lo dijo recordando a Carl Sagan. La interacción entonces ha sido tan exitosa en el proceso de aprendizaje que le hemos llevado a los sistemas computacionales, mismos que en su kernel o núcleo trabajan haciendo millones de cálculos por segundo, como lo dice Steven Johnson, diferenciándose del cerebro particularmente humano, que solamente puede hacer una operación tras otra, requiriendo un tiempo de descanso de 5 milisegundos, y siendo que bajo este esquema, Johnson señala que nuestras neuronas son capaces de realizar 200 cálculos por segundo. Para ir cerrando el tema y darle sentido al título del mismo, quisiera ir atando cabos, partiendo de que la vida se originó de iteraciones de reacciones químicas y biológicas para dar paso a organismos unicelulares que, al unirse, replicarse en repetidas ocasiones, construyeron los conocidos organismos pluricelulares, que también evolucionaron a forma de prueba y error y formaron o crearon sistemas complejos en los cerebros particulares de nosotros, los seres humanos, y claro, de otros seres vivos inteligentes. Considerando que en este proceso se tuvo que dejar el letargo y abrirle la puerta a la creatividad del pensamiento humano, con el constante embate de la oxidación del estrés y la ansiedad, que impactan sobrecalentando el organismo de iteraciones y en algunos casos focalizándose en el cerebro y creando locura, demencia, Alzheimer, entre otros padecimientos. Como sucede cuando esas mismas iteraciones de supuesta reparación celular se salen del límite permitido y llevando al individuo al mortífero cáncer. Sin embargo, ya como conclusión, la enseñanza es que la evolución de la especie seguirá utilizando las iteraciones para aprender, o las repeticiones, ¿verdad?, en sus sistemas complejos biológicos, como es el caso del cerebro, o artificiales, como la computadora, con la premisa de que itero, luego existo, pero también con la advertencia que al salir del límite establecido y desbordar esas iteraciones, corremos el riesgo de colapsarnos en forma individual o colectiva. Pero bueno, disfrutemos y tengamos cuidado de nuestros procesos iterativos. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente.